nigromancias, espiritualidad, energías, hechizos, rituales y todo un universo sorprendente te espera en el mundo mágico de Informe Enigma. Xavier Aguilar, buenas noches. ¿Cómo estás una semana más? Hola Jorge, buenas noches. Una semana más aquí estamos preparados para que nuestra audiencia pueda tener respuestas o para ofrecer cosas nuevas como este interesante día 11 de septiembre al que vamos a hablar ahora. Hace escasos días se cumplió el 18 aniversario de un día trágico para el mundo. El día en el que precisamente el mundo se sintió realmente desprotegido. Un 11 de septiembre de 2001 desaparecieron las Torres Gemelas, llevándose a su paso casi 3.000 vidas. ¿Cómo recuerdas tú aquel día, Xavier? Creo que este es un recuerdo que todos tenemos en mente, todos los que tenemos una cierta edad, y que es fácil recordar ese instante, ¿no? De cómo nos sorprendieron en ese momento todas las ediciones televisivas y todas las imágenes estaban centradas sobre todo en la segunda torre, porque en la primera torre prácticamente ya había pasado todo, y los que pudimos estar en ese momento delante de la televisión por la situación que se estaba produciendo, vimos el impacto de esa segunda torre. Bueno, creo que la situación fue excesivamente trágica, excesivo dolor, pero igualmente como el tsunami también de hace unos años en esas playas de Tailandia, ¿no? Todas esas situaciones trágicas de tantas muertes pues quedan grabadas en nuestro inconsciente y de una manera u otra acaban afectando a nuestro día a día, ¿no? Ciertos momentos de tristeza, ciertos momentos de angustia, ciertos miedos que se desatan en nosotros, ¿no? Porque, ¿cómo no? Podíamos haber estado ahí. Podíamos haber estado ahí o en cualquiera de esos aviones o en cualquiera de las situaciones de atentados que se producen desde ese día prácticamente con una cierta continuidad en cualquiera de los países europeos o, bueno, ya no vamos a hablar de otro tipo de países a los que difícilmente podemos acceder porque su índice de terrorismo es muy alto. Como ya he dicho, han pasado prácticamente 18 años y hablando de regresiones y reencarnación, ¿es tiempo suficiente para que algunas de aquellas víctimas se hayan reencarnado? Bueno, esta pregunta que realizas es curiosa, ¿no? Es curiosa porque han salido noticias, pues, de determinadas circunstancias de recuerdos de los niños. Los niños, digamos que de una manera u otra, parece que tienen recuerdos de lo que a lo mejor fueron vidas anteriores, ¿no? Son los que, sin ningún miedo, porque no están absolutamente contaminados, son capaces de explayarse sobre situaciones que a nosotros nos parecen extraordinarias, porque nuestra mente ha hecho lo que sea para estar en el colectivo en el que vivimos y olvidar esas circunstancias, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, principalmente, pues, un sobrino en el que muchas veces dice a su madre, cada vez menos, ciertamente, pero que empezó un día y sorprendió diciendo, es que tú no eres mi madre, yo tengo otra mamá y esta mamá tiene 5 hijos, que todos son niños, y bueno, daba una serie de explicaciones de circunstancias que no eran las que él vivía. O sea, es cierto que tiene hermanos, tiene 2 hermanas en concreto, no tiene ningún otro hermano varón, y que su madre, pues lógicamente, como podemos imaginarlo, no es un niño adoptado. Entonces, bueno, esa historia podemos catalogarla de imaginación, pero claro, cuando esas historias que podemos catalogar de imaginación se unen a recuerdos que parece que pueden detallar, entonces se complica un poquito más la historia, ¿no? Es el caso, pues, por ejemplo, de dos niños que parece que sean encarnaciones de bomberos que estuvieron en el 11 de septiembre y que estuvieron atendiendo a la situación de las Torres Gemelas, ¿no? Uno de ellos era un niño absolutamente normal, con educación normal, en un ambiente natural, con dedicación de su madre, es decir, que no era un niño que quisiera llamar la atención, y simplemente pues su madre en un momento dado pues le preguntó su madre o el entorno, le preguntó qué querían ser de mayor, ¿no? Es la típica pregunta que hacemos a todos los niños. Y entonces el chaval responde, mamá, yo no solo quiero ser bombero,
Es que siempre lo he sido, y ya lo soy. De pequeño, con una firmeza y seguridad que parecía una persona adulta, ¿no? Esto sorprendió en ese momento a todo el mundo que vio ese entorno, porque esa seguridad de que él quería ser bombero, porque él ya lo había sido. Incluso explicando, ¿no? De que se levantaba por la mañana, iba al trabajo, por la tarde llegaba, se quitaba el trabajo, se quitaba ese traje contra el fuego. Bueno, en fin, situaciones que explican un poquito. Quizás son muy generales o muy generalizadas las explicaciones y tampoco son muy detallistas en este caso, ¿no? Pero no dejan de sorprender, no dejan de sorprender y que incluso pues que niños que no tienen conocimientos pues puedan decir palabras como que hombres malos golpearon estos edificios y la gente saltó de los edificios y yo no pude ayudarles, ¿no? Que esto te lo diga un niño que todavía no tiene 7 años es muy impactante, ¿no? Son situaciones que nos dan que pensar. Seguramente pueden haberlo visto por la tele, seguramente alguien puede haber influido en ellos, pero desde el punto de vista de una regresión, quizá esta información que traen y seguramente pudiendo trabajar un poquito con ella, nos demos cuenta que a lo mejor sí que pertenece a una vida anterior de este chaval, o eso es lo que podemos suponer como una explicación fácil, porque todo el resto de explicaciones realmente se hacen muy, muy complicadas. También tenemos otro caso de este 11 de septiembre en el cual no era un bombero, sino que parece que el niño que estaba explicando vio una foto de las Torres Gemelas y el chaval dice que él estaba trabajando allí, incluso fue capaz de identificar en ese momento el lugar o la ventana en la que él decía que trabajaba, ¿no? Y bueno, hasta el punto de decir, mamá, yo todavía estoy enterrado ahí, ¿no? Son situaciones impactantes en cuanto a que generalmente son niños demasiado pequeños, ¿no? Con 7 años estamos hablando de que esta situación serían niños que sería sobre el 2010, 2011, o sea, ya hace unos años de estas afirmaciones de estos chavales. Y bueno, que sí, hacía pues 10 o 12 años que habían pasado estas circunstancias aproximadamente, y en cambio ellos lo relataban. Los padres seguramente, como todos, tendemos al olvido, ¿no? Porque después han habido otras situaciones trágicas también importantes y entonces, pues no es algo que esté en nuestro boca a boca diario, pero en cambio el niño lo remarca. Puede ser casualidad, claro, puede ser muchas cosas, pero como explicación, al menos la explicación de una reencarnación es también una explicación posible y es la que quiero remarcar en cuanto a lo que significa dentro de la terapia que realizo, porque esos recuerdos son los que de una manera u otra marcan después nuestra existencia posterior cuando estamos en la que conocemos en este momento. ¿Es posible que algunas de aquellas víctimas sean ahora, por ejemplo, un niño que recuerden todo aquello que ocurrió? En cuanto a estos recuerdos, lo que tenemos que tener en cuenta es que quizás por nuestra cultura, que no es favorecedora a creer en la reencarnación, todas esas explicaciones que dan los niños, de alguna manera u otra las obviamos, ¿no? Es como que si cualquiera de estos chavales que han explicado que fueron bomberos o que estuvieron trabajando de administrativo en ese lugar, pues parece que esas explicaciones que ellos nos dan son explicaciones que para nosotros son imposibles, porque en nuestra cultura no está predicha que la reencarnación sea una posibilidad de existencia, ¿no? Estamos en una cultura católica o si más no cristiana, o incluso la maometana, ¿no? En las cuales la previsión de la reencarnación no es la más habitual, ¿no? Entonces, lo que sucede es que si estos niños, que generalmente además esto es un producto de esos recuerdos, parece que los tengan, y que además se produce, digamos que solo hasta una edad aproximada de los 7 años. A los 6 o a los 8 o a los 7 acostumbran a olvidar completamente esta situación y desaparece de sus mentes, ¿no? Como que además les preguntas más tarde y como que ellos mismos se sorprenden y te dicen, pero mamá o papá, ¿qué dices, no? Yo no he dicho nunca eso, ¿no? Como que ese recuerdo después completamente desaparece, ¿no? Pero es cierto que hasta los 7 años, más o menos, estos recuerdos
pues si observamos a nuestros niños, alguno de ellos cae. Cae, como este que comentaba, ¿no? De que no eres mi mamá, o no eres mi papá, o no sois mi familia, o bueno, circunstancias de estas que sí podemos creer, a lo mejor que el niño quiere de alguna manera darse importancia, pero un niño que es atendido no busca esta atención. Un niño que quizá lo olvidemos, a lo mejor sí que la está buscando, que lo olvidemos pues porque tenemos otros quehaceres o trabajos o tal, pero en esta situación no creo que se haya dado, al menos en los que conocemos. Hay un investigador, Stevenson, que ha hecho un estudio sobre más de 3.000 niños, en los cuales relataban vidas anteriores. Vidas anteriores que además, muchas de ellas, este investigador las había podido comprobar, porque algunas eran tan detalladas que identificaban casas, familias, o sea, los lugares donde estos niños habían vivido en vidas anteriores. Y este investigador, muchas de ellas, las localizó. Y entonces pudo realmente recuperar que esos recuerdos eran ciertos. También hemos de tener en cuenta, ¿no?, de que, en cierta manera, por las creencias que tenemos, nos gustaría a lo mejor que hasta esto fuera cierto, ¿no? Entonces también hemos de entender que la mente también hace como un autoengaño, ¿no?, de que estas situaciones, pues bueno, enseguida quedan detalles más o menos cercanos, pues nosotros los acompañamos y los acabamos de engalanar como que sean ciertos, ¿no? Hemos de tener mucho cuidado con todo este tipo de situaciones, pero tampoco las tenemos que descartar, es decir, vamos a atender al niño, no vamos a crearle más situaciones, pero tampoco tendríamos que hacer como la sociedad hace, y realmente por el tipo de cultura, como comentaba al principio, digamos que las castra, ¿no? Las castra porque no está dentro de nuestra mentalidad. Nuestra mentalidad cristiana no en estos momentos de la historia, que anteriormente sí que lo permitía, no permite o no cree en la reencarnación. No es una tradición nuestra. Donde más se producen, pues la mayoría de casos en los que hay recuerdos, pues es en las culturas asiáticas, donde la reencarnación es la motivación de su existencia, ¿no? Entonces, bueno, nos da que pensar de que todas estas situaciones no sean a lo mejor culturales. Pero claro, cuando hay detalles es cuando es mucho más difícil de negarlo, ¿no? Y hablando de niños, desde que ocurrió lo de las Torres Gemelas hasta el día de hoy, han salido varios de estos infantes que aseguran ser bomberos que estuvieron en las torres y que fallecieron aquel trágico día. ¿Esto es cierto, Xavier? Bueno, como he comentado, yo creo que no se trata de crear estas situaciones en los niños, o sea, no tenemos que incentivarlas, pero sobre todo lo que no tenemos es que negarlas. Es decir, son situaciones que se dan, aprovechemos la espontaneidad del niño, interesarnos por su situación, por lo que explica. Luego ya miraremos si es cierto o no es cierto, ¿no? Pero en ese momento el niño lo está explicando por algo. Entonces intentemos buscar qué razones tiene para poderlo explicar. A lo mejor no le estamos dando la atención que ese niño necesita en ese momento, o a lo mejor él nos está reclamando pues simplemente para inventar una situación que parece que nos hace gracia, ¿no? Entonces es intentar mantenernos, pues como cuando realizo yo en mi caso la terapia, ¿no?, lo más neutro posible. Es decir, no manifestando delante de esas situaciones pues ningún tipo ni de interés desmedido. Es decir, sí interés porque nos está explicando algo, es nuestro hijo o un familiar directo y nos lo explica, pero no hace falta elogiarlo, aunque tampoco hacer lo contrario. Es decir, no le digamos nunca a un niño de este estilo, vaya mentiras me estás diciendo, o qué te estás inventando, o bueno, cualquier cosa, porque en el fondo, si él lo siente, vamos a intentar ver qué es, ¿no? A lo mejor esa historia pues la puede evolucionar más y realmente hay una historia detrás que puede ser interesante, que a lo mejor algún día, si la damos a personas que tengan el tiempo y la situación oportuna, la puedan investigar. Y si no, pues bueno, quedará como una anécdota que el niño nos explicará, que nosotros la explicaremos cuando creamos conveniente, pero bueno, simplemente pues será un momento de atención para el niño y también será importante. ¿Puedes contarnos algunos de estos casos, por ejemplo, Xavier? Bueno, como he comentado al principio, me he encontrado pues familiarmente un caso, ¿no? Es decir, no ha sido un caso de consulta porque normalmente no atiendo niños
de estas edades. Sí es cierto que hablé con una madre que estaba muy preocupada por esta situación. Lo que pasa es que le comenté pues lo mismo que he comentado ahora en la antena, ¿no? El hecho de que a nuestros hijos tenemos que hacerles caso en estas situaciones, intentar entender lo que nos están diciendo, no sentirnos ofendidos, porque claro, si el niño te dice no soy tu madre, no soy tu padre, bueno, al revés, perdón, no eres mi madre, no eres mi padre, pues hay padres o madres que se pueden sentir ofendidos. No es este el caso. Yo creo que lo importante es en este caso atender al niño y bueno, y que él se explaya diciendo todo lo que él considere oportuno, y si nos quiere explicar la historia, pues nosotros hacer preguntas así neutras, bueno, pues sí, ¿y qué tal? ¿Y cómo eran? Pero preguntas que en cierta manera no induzcan a que el niño se siente atemorizado por la respuesta que pueda dar. Y tampoco hace falta darle un exceso de importancia, porque quizás entonces el niño sí que lo utilice para, en momentos que le sean dificultosos, pues para llamar la atención. Y creo que este tampoco es la situación. Como he comentado antes, un caso familiar ha sido así recientemente, y esta persona que también me estuvimos hablando, pues su hijo también tenía manifestaciones que inducían a pensar que lo que nos estaban explicando son vidas anteriores. Claro, dilucidarla o no, a no ser de que nos den detalles muy concretos de casa, piso, puerta, nombre de familia, apellido, no sé qué, pues realmente son difíciles de explicar. Por mi experiencia, mis conocimientos y las lecturas que he podido atender, pues realmente sí que parece que en esta época, hasta los 7 años, como he comentado, parece que se producen estos recuerdos, y son recuerdos que realmente se olvidan completamente a partir de los 7 años. Recordemos también que en estos recuerdos, en estas situaciones, también están el amigo invisible. Recordar, el amigo invisible también es algo que parece que estos niños, hasta esta edad, porque después también desaparece, parece que tengan delante, que lo puedan tratar, con el que juegan, con el que ellos son capaces de visualizarlo. Y visualizarlo, y además quiero que comprendáis otra cosa, que esto también lo he conocido directamente. Es decir, casos como el que está jugando con mi amigo invisible, ese amigo que no conocemos, que él le da un nombre y que tiene esa afectación hacia el niño, y un día por casualidad encuentra una foto de alguien en la casa y dice: ¿y este hombre qué hace esta foto aquí, que es mi amigo? ¿No? El caso es de unos amigos personales y su hijo en concreto. Después de que a la abuela le cayera el monedero, y ese niño identificó la foto que había en ese monedero como la de su amigo invisible. Esa foto era la de su abuelo, que él nunca jamás había conocido porque había muerto mucho antes de su nacimiento. Bueno, quizás muchos de nosotros hayamos tenido algún hijo, o incluso nosotros en su momento también fuimos niños que jugamos con esos amigos imaginarios. Realmente nuestra capacidad no llega a recordarlos. Esos niños a partir de los 7, 8 años también lo olvidan. Volvemos a lo mismo. No le creemos más atención, expectativa de la que tiene, pero tampoco los castremos a ese nivel y olvidemos que esa situación puede ser tanto una llamada de atención como puede ser una realidad. Vamos a atenderla como es, intentando ser neutros e intentando reconocer qué es lo que el niño nos está pidiendo. Y para terminar, Xavier, mañana da comienzo el curso con Daniel Chumillas. Háblanos de él y cómo pueden ponerse los oyentes en contacto contigo. Bueno, como bien dices, mañana a la tarde ya tenemos a nuestro lado a Daniel Chumillas, facilitador del Instituto Monroe. Daniel nos va a preparar a tener una experiencia seguramente inolvidable para muchos de nosotros, en la cual yo esta vez me incluyo también como alumno. Quiero decir que creo que es algo que puede ser un trabajo de conocimiento muy importante personal, y lo que nos va a facilitar Daniel en este caso es, a través del sonido, poder conseguir esos estados de meditación profundos que no a todos nos es fácil conseguir, quizá porque no tenemos el tiempo suficiente, quizá porque no tenemos creencia suficiente en que la meditación sea el estado necesario para nuestro
nuestra personalidad y que, bueno, Daniel nos va a ayudar en que reconozcamos pues, los beneficios que existen en cuanto a lo que significa una buena meditación y un buen trabajo personal. Por lo que ha comentado, y el trabajo lo podremos quizá analizar la semana siguiente, pues se pueden tener experiencias que sobre todo nos hacen confirmar, ¿no?, que la muerte no deja de ser un paso en la vida y que no es nada más que eso, un paso que tenemos todos y que a partir de ahí hay otra realidad que desconocemos, pero que es tan real quizá como lo que en este momento vivimos. Xavier, como siempre es un placer tenerte con nosotros y en este caso para hablarnos del 11 de septiembre. Un abrazo y hasta la semana que viene. Bien, Jorge, pues muchas gracias del día de hoy. Gracias a los oyentes por estar aquí presentes. Y la semana que viene, como he comentado antes, intentaremos explicar algo de esta experiencia del Instituto Monroe, esta experiencia con el MSync. Y bueno, podremos decir datos de primera mano. Informaros que si alguien quiere ponerse en contacto conmigo, pues ya sabe que el teléfono, como siempre hemos dicho, es el 686-67-6736 o a través de mi página web, que es www.xavierAguilar.com. Y con esto nos despedimos hasta la semana que viene. Un abrazo muy fuerte para todos y sobre todo para ti, Jorge, por atenderme cada semana.